vamos a hacer un ejercicio de repaso de estequiometría para el nivel de cuarto de la ESO. Se trata de una reacción química en la que tenemos aluminio. El aluminio es un metal en el que está produciéndose el ataque químico del ácido sulfúrico. El resultado de este ataque químico es la formación de una sal y el desprendimiento de hidrógeno de la superficie de este metal a medida que que va siendo atacado. Por lo tanto, ajustando esta reacción, tenemos 2 moles de aluminio, 3 moles de ácido sulfúrico, 1 mol de sulfato de aluminio y 3 moles de hidrógeno. A partir de aquí, en función de los datos, se nos dice que se dispone de 9 gramos de aluminio. Vamos a poner aquí abajo los 9 gramos de aluminio de los que se dispone, y estos nos dicen que reacciona totalmente con ácido sulfúrico, originándose sulfato de aluminio e hidrógeno gas. Entendemos que esos 9 gramos de aluminio van a reaccionar con ácido sulfúrico en exceso. No tenemos la necesidad de conocer la cantidad de ácido sulfúrico que va a reaccionar, puesto que al no darnos ningún dato numérico entendemos que es en exceso. Bien, como nos está preguntando que cuántos gramos en el apartado A, cuántos gramos de sulfato de aluminio se formarán, vamos a ver cómo, en primer lugar, recordamos que en las reacciones químicas es muy conveniente, en primer lugar, pasar todos los datos de gramos a número de moles, ¿de acuerdo? Las reacciones químicas son como recetas de cocina, en las que tenemos partes proporcionales que hay que ir mezclando convenientemente para obtener los productos. Esos coeficientes que tienen las reacciones químicas en realidad se refieren al número de moles, que es la unidad química de masa, ¿de acuerdo? Es muy conveniente utilizar los moles como unidad de masa. Con lo cual, la primera tarea que voy a hacer es, una vez ajustada la reacción, voy a pasar los gramos que el ejercicio me ha proporcionado de aluminio, los voy a pasar a moles, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tenemos aquí es que esta masa en gramos de aluminio, 9 gramos, la vamos a pasar a moles. Ya sabemos que el número de moles es igual al cociente de la masa en gramos que se nos proporciona dividido entre la masa molar molecular. Vamos a obtener la masa molar molecular de el aluminio. Si miramos la tabla periódica, sabemos que el aluminio tiene 26,98 gramos por mol, ¿de acuerdo? De aquí obtenemos que estos 9 gramos divididos entre los 26,98 gramos por mol de aluminio nos proporcionan 0,333 moles de aluminio. Bien, una vez que ya hemos calculado los moles de aluminio, ya podemos, teniendo en cuenta que, como hemos dicho, las reacciones químicas están expresadas en moles, ¿de acuerdo? Lo que vamos a seguir haciendo es, a partir de la estequiometría, de las relaciones molares que tenemos en la reacción, vamos a obtener el número de moles de sulfato de aluminio. ¿Y cómo lo vamos a obtener? Pues es que el número de moles de Al2SO43 es igual a la proporción estequiométrica de la reacción
en la que se nos dice que un mol de sulfato de aluminio de Al2 SO4 un mol de sulfato de aluminio se va a obtener a partir de 2 moles de aluminio. Obtenemos un mol de sulfato de aluminio como producto a partir de 2 moles de aluminio metálico que tenemos en los reactivos. Bien, si multiplicamos esta expresión por los 0,333 moles de aluminio, tachamos las unidades que se repiten y nos van a quedar 0,167 moles de sulfato de aluminio. Bien, una vez que tenemos esta cantidad, como el ejercicio en el primer apartado nos pide que obtengamos el número de gramos de sulfato de aluminio, lo que vamos a hacer es recordar la expresión en la que el número de moles, ya la hemos usado antes, en la que el número de moles de una sustancia se obtiene mediante el cociente de la masa en gramos de dicha sustancia dividida entre su masa molar molecular. Teniendo en cuenta de que lo que queremos obtener aquí es la masa en gramos, puesto que es lo que nos pide el problema, la masa en gramos será el producto de la masa molar molecular del sulfato de aluminio por el número de moles. Bien, como la masa molar molecular del sulfato de aluminio no la tenemos, debemos calcularla. La masa molar molecular del sulfato de aluminio será el resultado de estos cálculos. 2 átomos de aluminio por 26,98 gramos, que es la masa molar del aluminio, más, fijémonos en este 3 que es un subíndice, 3 átomos de azufre por los 32 gramos, que es la masa molar del azufre, más, y ahora cuidado porque hay un subíndice debajo de otro, 3 por 4 son 12 por los 16, que se corresponde con la masa del oxígeno. Obtenemos una cantidad total de 341,96 gramos por mol de sulfato de aluminio. Bien, ahora ya solo queda sustituir esta cantidad en la expresión que nos daba la masa en gramos del sulfato de aluminio. La masa en gramos vendrá dada por el producto de los 341,96 gramos partido por mol de sulfato de aluminio multiplicados por los 0,167 moles de sulfato de aluminio. Tachamos las unidades que se eliminan y tenemos un resultado total de una masa en gramos finalmente de 57,1 gramos de sulfato de aluminio, que es prácticamente lo mismo que nos da la solución del apartado A, que nos dice 57, con lo cual el ejercicio está terminado. La masa en gramos del sulfato de aluminio, del Al2 SO4 es igual a 57,1 gramos. En la resolución nos dan 57, pero bueno, eso no tiene importancia. Problema terminado. El primer apartado ya está hecho, lo subrayo.
Bien, vamos a por el segundo apartado. En el segundo apartado nos está pidiendo que obtengamos el volumen en litros de hidrógeno que se van a obtener en condiciones normales. ¿De acuerdo? Vamos a ver el apartado B. Bien, en el apartado B lo que tenemos es una referencia a que esta experiencia se va a realizar en condiciones normales de presión y temperatura, con lo que hay que recordar que estas son las que se refieren a una atmósfera de presión y una temperatura de 273 Kelvin. Si hacemos referencia a la expresión en la que resolvemos los problemas de gases ideales, voy a poner flechas a los datos que tenemos. Disponemos de la presión, que es una atmósfera, disponemos de R, que es 0,082, que es la constante de los gases ideales en unidades químicas, disponemos de la temperatura y vamos a disponer indirectamente del número de moles porque lo vamos a calcular a continuación. De esta expresión es obvio que habrá que despejar el volumen y quedará como el producto de número de moles por R y por la temperatura partido por la presión. Bien, lo dejo esto aquí apartado porque será la expresión que voy a utilizar al final cuando tenga todos los datos. Ahora mismo de lo que se trata es de obtener los moles de hidrógeno. Los moles de hidrógeno, número de moles de hidrógeno, los vamos a obtener a partir de los datos estequiométricos, sabiendo que 3 moles de hidrógeno, según la reacción química que tenemos, 3 moles de hidrógeno se obtienen a partir de 2 moles de aluminio, como se ve en la reacción inicial. 3 moles de hidrógeno se obtienen a partir de 2 moles de metal aluminio. ¿De acuerdo? Como tenemos 0,33 moles de aluminio, eliminamos las unidades que nos dan un resultado final de 0,495 moles de hidrógeno. 0,495 moles de H2. Bien, como lo que nos está pidiendo el ejercicio es que obtengamos los litros de hidrógeno que se obtienen en condiciones normales, con esta información ya podemos volver a la ecuación de los gases ideales, puesto que acabamos de obtener el número de moles, que era un interrogante, ya está. Vamos a despejar y de la ecuación que hayamos dejado pendiente obtendremos el resultado. El volumen de hidrógeno que se va a obtener en condiciones normales será igual a el producto del número de moles, 0,495 por 0,082, constante de los gases ideales en unidades químicas, por 273, que es la temperatura en condiciones normales que nos da el ejercicio, y una atmósfera en el denominador. Y esto nos da un resultado de 11,08 litros. ¿De acuerdo? Ese es el resultado del apartado B. El volumen obtenido de hidrógeno en condiciones normales es de 11,08 litros, que es prácticamente el mismo resultado que aporta el propio enunciado. Estas décimas no tienen importancia simplemente por los cálculos que aportan
un acarreamiento de decimales acaban dando algunas pequeñas diferencias en los decimales, pero que esto no tiene importancia, ¿de acuerdo? Este es el primer ejercicio hecho paso a paso. Voy a hacer alguno más. Es muy importante tener en cuenta que la metodología que hay que seguir para todos estos ejercicios de estequiometría es semejante, es homogénea. Siempre los vamos a hacer prácticamente de la misma forma. Comenzaremos obteniendo la información extraída de los datos del enunciado, escribiremos una reacción química, ajustaremos esta para poder trabajar, tendremos en cuenta que todos los coeficientes que tienen cada uno de los reactivos y productos son fundamentales para luego que los cálculos estequiométricos salgan debidamente. A continuación, toda la masa que el ejercicio nos proporcione para hacer los ejercicios es muy conveniente pasarla a su expresión en el número de moles, ya que la reacción química está expresada toda en moles, ¿de acuerdo? Entonces va a ser muy sencillo hacerlo de esta forma. A continuación, nos centraremos en la naturaleza del ejercicio, que es un ejercicio en el que se nos preguntan datos relacionados con la naturaleza de los gases ideales que aparecen en la reacción, y mediante estequiometría completaremos el número de moles del gas que se nos va a pedir, que generalmente es lo que habrá que hacer, y en la ecuación de los gases ideales despejaremos todos los datos, obteniendo el resultado final, que algunas veces será el volumen de un determinado reactivo de un determinado producto, de acuerdo, o alguno de los otros parámetros. Pero siempre la naturaleza de los ejercicios es prácticamente igual. Recordar que podemos encontrarnos con ejercicios en los que se nos está indicando que hay unas condiciones normales en las que se desarrolla el proceso experimental, y esto hay que recordarlo, es una atmósfera de presión y 273 Kelvin. Asimismo, hay ejercicios en que se nos plantea el desarrollo del mismo a partir de las condiciones denominadas estándar. Cuidado que en este caso la atmósfera la presión sigue siendo una atmósfera, pero la temperatura varía a 25 grados centígrados, por lo tanto tomaremos 298 grados, no 298 Kelvin. Bien, es muy importante ponérselo fácil al profesor en su corrección, y desarrollando todo el procedimiento del ejercicio paso a paso para que el profesor entienda que hay un orden y le resulte fácil corregir. Si tenemos al profe contento porque el profesor está haciendo una corrección que le resulta sencilla, ¿de acuerdo? Eso nos va a proporcionar la situación de un profe contento y que por lo tanto nos va a corregir gustoso el ejercicio y nos va a poner más nota, ¿de acuerdo? Como escribamos todo desordenado, como el profesor se tenga que romper los cuernos para poder buscar la información, vamos a ir perdiendo puntos porque vamos a ir mosqueando al profesor, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser ordenado, ¿de acuerdo? Y poner todos los datos bien y que no quede ninguna duda finalmente de cuál es la solución, ¿de acuerdo? Expresar la solución siempre al final del ejercicio, marcada, recuadrada, para que no quede ninguna duda de cuál es. Bueno, pues, vale, a trabajar todo el mundo. Seguimos.